Saludos, hermana Irma. Pasa usted, mi hermano. Eh, Qué bueno que ya está de regreso con nosotros. Dios la bendiga. Igualmente, mi hermano. Gracias. También saludamos a los hermanos que participan de esta clase, Doctrinas Distintivas, y hoy vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase con dos temas muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con lo que conocemos como la ley de la alimentación. Y el otro tema que espero alcancemos a ver tiene que ver con la participación en conflictos armados. ¿Cuál debe ser la postura de nosotros como creyentes ante la guerra entre países o en la guerra interna que hay en algunos países, ¿no? Entonces serían los dos temas para tratar en esta tarde y mañana concluimos el seminario con otro tema por demás interesante que tiene que ver con los días extrabíblicos, le llamamos, ¿no? Porque hay días que son bíblicos, días que observamos particularmente el sábado semanal y también el 14 de Nisan, donde conmemoramos la muerte de Cristo, pero hay otros días que no son bíblicos, pero tampoco son necesariamente ofensivos en el ámbito, diríamos, secular, ¿no? Por ejemplo, días de independencia en cada uno de los países o cuestiones por el estilo. Pero sí reconocemos que hay otros días de origen pagano, ¿verdad? Como tiene que ver con Halloween, con aspectos de la Navidad y cosas por el estilo. Bueno, ese tema también lo vamos a ver Dios mediante el día de mañana. Por lo pronto, hoy les damos la bienvenida a esta clase que englobamos bajo un tema general que se define como la vida cristiana, ¿no? Porque recuerden que Ya, la fe en Cristo es una fe que debe demostrarse en obra, ¿no? Una fe que produce buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, no para salvarnos, como ya lo hemos dicho, pero sí como evidencia de nuestra salvación. Entonces, voy a leer esta primera lámina para hacer la introducción general y luego, como siempre, voy a pedir a la hermana Irma que me ayude en la lectura de las láminas y si se incorpora alguien más a la clase de hoy, bueno, que también participe. Por lo pronto, bienvenidos y aquí está esta penúltima clase, la vida cristiana. Los cristianos están llamados a la santidad en pensamiento, palabra y obra, y también para expresar la fe en Cristo a través de la devoción a Dios y la interacción santa, diríamos, con los demás. Como resultado, y no como causa de redención, los creyentes debemos, número uno, desarrollar una relación con Dios a través de leer y estudiar la Biblia, de orar, ayunar, adorar y obedecer. Número dos, debemos aliviar las necesidades físicas y espirituales de la humanidad a través de la acción social compasiva y la declaración del Evangelio. Número tres, debemos oponernos al orgullo, envidia, apatía, lujuria, codicia y a otros espíritus de maldad. Y número cuatro, rehusarse a entretenimientos inmorales o prácticas como la pornografía, inmoralidades sexuales como la homosexualidad. Muy bien, eso sería la introducción general. Y ahora vamos a la primera parte que tiene que ver con la obediencia respecto a una ley que se conoce como la ley de la alimentación. Y aquí, hermana Irma, si podemos comenzar con la lectura de esta lámina, carnes limpias para el alimento. Claro que sí, mi hermano. Como resultado, no como causa de redención, los creyentes deberían comer solamente aquellas carnes que la Biblia describe como limpias. Dios desea que el pueblo con quien ha hecho un pacto sea santo y que viva apartado de la maldad del mundo. Un buen ejemplo de esto viene de la pluma del apóstol Pablo en Romanos 12:1-2. El crecimiento hacia la santidad que inspira este verso tiene lugar en la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo.
poniendo la palabra en el corazón de los seguidores de Cristo. Este proceso de santificación es facilitado por el creyente al entender la distinción que hace Dios entre lo que es santo y lo profano, y entre lo limpio e inmundo. Muy bien. Bueno, cuando leemos aquí, hermanos, esta frase donde comenzamos, ¿no? Como resultado, no como causa de redención, estamos diciendo esto porque los puntos que vamos a considerar enseguida, diríamos que no son puntos como le llamamos comúnmente de salvación. Son doctrinas, son enseñanzas que debemos de obedecer, pero no en el sentido de que las obedezcamos para salvarnos. De hecho, ya hemos comentado en varias ocasiones que la salvación es solo por la fe, no por obras. La salvación se basa en el Evangelio y el Evangelio se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde pagó por nuestros pecados. Así como decimos entonces, ¿verdad? Como resultado de la salvación y no para ser salvos, los creyentes debemos comer, etcétera, ¿no? Lo que ya ha leído nuestra hermana. Entonces, hay una ley de alimentación y somos llamados a respetarla. El texto de Pablo, aunque no es literalmente relacionado a la ley de la alimentación, sí en términos generales nos exhorta para vivir una vida de, diríamos, consagración, de renovación, ¿verdad? El texto literalmente dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? El texto habla de presentarnos nosotros, diríamos, en espíritu, alma y cuerpo, delante de Dios como un sacrificio santo, ¿verdad? No solo se trata entonces nuestra fe cristiana de dar ofrendas a Dios, sino de ser ofrenda para Dios. Dar ofrendas está bien porque la verdad es que es necesario, pero no podemos afirmar que esas ofrendas, diríamos, son las que Dios espera de nosotros. Más bien son ofrendas que nosotros mismos utilizamos en el ministerio, en el gasto que hacemos para los cultos, para misioneros, etcétera. Realmente Dios no necesita nuestro dinero y la obra se hace con o sin ofrendas. Lo que Dios está diciendo es mucho más allá de dar ofrendas. Lo que Dios está diciendo es que seamos ofrendas. ¿Como quién? Como Cristo, que se ofrendó a sí mismo, que también nosotros en nuestro espíritu, alma y cuerpo seamos una ofrenda para Dios, ¿no? Eso sí es realmente lo que Dios espera de nosotros, es lo que dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no que muramos, ¿verdad? Ya Cristo murió, ya pagó por nuestros pecados, pero sí la vida que Dios nos da, vivirla en esta ofrenda permanente para Dios. Y luego también nos habla en el versículo 2 de no conformarnos a este mundo. La palabra conformar es una palabra compuesta con la forma, que no tomemos las formas que existen en este mundo, muchas de las cuales son pecaminosas. Hay que rechazar esas formas. Y más bien transformaos, dice el versículo 2. Transformaos también es una palabra compuesta. Trans quiere decir cambio, ¿no? Eh, como la transmisión de los vehículos, ¿no? Es la caja de cambios, ¿no? Transformaos, o sea, cambien su forma, no sean como los que no conocen a Dios. Muy bien. Vamos adelante, hermana Irma. Ah, creo que se desconectó mi hermana. Seguramente ahorita nos alcanza, ¿no? Mientras leo esta lámina, dice, los cristianos que buscan la santidad buscarán por los caminos limpios de justicia y evitarán cualquier maldad o cosa inmunda.
Pablo expresa esto poderosamente en su discusión sobre los ídolos en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, diciendo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Citado esto del texto de Isaías 52:11. Una manera de practicar esta santidad es en lo que comemos. Muchos principios bíblicos pueden guiar nuestras elecciones alimenticias. Los cristianos hacen bien en estudiar y aplicar esto para abstenerse de prácticas que van en contra de las escrituras y alimentos dañinos a la salud. Aquí vamos a enfocarnos en una distinción bíblica, en particular en cuanto a los alimentos. Es decir, que la santidad también tiene que ver con aspectos de la alimentación por una simple y sencilla razón, hermanos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no podemos, diríamos, tratarlo mal en ningún sentido. Hay una ley de alimentación, repito, no para salvarnos, sino como efecto de la salvación y que tiene que ver con la salud del cuerpo, para evitar enfermedades. Es una ley de salubridad, pero repito, vigente para nuestra época. Y vamos a presentar aquí lo que dice la palabra respecto a esta ley de alimentación. Ya está de nuevo nuestra hermana Irma con nosotros. Adelante, hermana. En el Sí, mi Antiguo hermano, Testamento. gracias. Sí, no Sí, sé qué pasa con el Internet. bueno, así Desde el pasa. tiempo del diluvio, las escrituras distinguen entre animales limpios e inmundos. A Noé se le dijo que llevara 7 animales limpios y una pareja de animales inmundos. Con él, en el arca, Génesis 7:2-8. Esto sugiere que una cantidad mayor estaría disponible para sacrificios después del diluvio, dejando a los otros animales solo para fines de propagación de su especie. Después de salir del arca, edificó Noé un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Muy bien, pues el texto es claro, ¿verdad? Y surge la pregunta, bueno, si los animales considerados como inmundos no son parte de la dieta alimenticia de las personas, entonces ¿para qué los hizo Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Todos esos animales, desde los insectos microscópicos hasta los grandes animales que no forman parte de los llamados animales limpios, pues tienen un papel muy importante en el mantenimiento ecológico, diríamos, de la naturaleza en medio de la cual vivimos. Cada animal, cada criatura, desde lo más pequeño hasta lo más grande, cumple una función. Todos tienen un papel que desarrollar. Piensen ustedes, por ejemplo, en las aves de carroña que ingieren todo aquello que está putrefacto. Cuando un animal víctima de algún parásito, de algún virus, muere, pues queda el cuerpo simplemente tirado sobre la tierra. Pero hay toda una labor de limpieza, comenzando con las aves de carroña, ¿verdad? Y terminando con las hormigas que dejan los huesos completamente limpios, ¿no? Es una labor de higiene para que no se propague lo malo, ¿verdad? Que genera un animal en descomposición, ¿no? Entonces todo tiene un propósito y no necesariamente está el propósito de alimentación para el ser humano. Muy bien, vamos con la siguiente, hermana Irma. Otra diferencia no podría garantizarse no haber sido por el testimonio de la ley de Dios para comprobar la distinción que Dios hace entre animales limpios e inmundos, no solo para propósitos de sacrificios, sino también para la dieta humana. Luego de decir cuáles animales eran limpios y cuáles no lo eran, según Levítico 11, Dios dice en los versículos 45-47, yo soy Jehová vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo.
Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves, de todo ser viviente, para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, aquí tenemos en Levíticos 11 toda esta diferencia que hay entre los animales que sí son parte de la dieta del ser humano y aquellos que cumplen otra función en el sistema ecológico de nuestro planeta, ¿no? Entonces, como vimos también anteriormente, cuando se trata de una doctrina, Dios da en su palabra santo y seña, sin lugar a dudas, de lo que debemos hacer o bien de lo que no debemos hacer, las cosas que son importantes. Y en ese sentido, esta ley de alimentación define con lujo de detalle todo aquello que Dios espera que hagamos sus hijos. Eso está en Levíticos 11, ahí usted puede considerar la ley de la alimentación. Adelante, mi hermano. Esta distinción entre lo limpio y lo inmundo aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento, tanto en referencia a los alimentos como a la santidad en general. Ejemplo, Levítico 10:10, Deuteronomio 14:3-21, Isaías 66:17 y Ezequiel 22:26, 44:23. Vamos ahora en el Nuevo Testamento, mi hermano. Al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también contiene varios textos que animan al pueblo de Dios a evitar lo que es inmundo y procurar lo que es limpio en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, Romanos 12:1-2, 2 Corintios 6:11-18, Tito 2:11-15, Primera Carta de Pedro 1:15-16, etc. Aunque no se repite explícitamente los mandamientos acerca de los animales limpios e inmundos, varios pasajes del Nuevo Testamento implican la continuidad de esta instrucción. Es interesante cómo algunos de ellos son utilizados con frecuencia para enseñar que la distinción entre carnes limpias e inmundas ha sido abolida. Consideremos dos de ellos. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a ver estos dos. Adelante, hermano. El texto más famoso para argumentar en contra de la perpetuidad de los alimentos limpios e inmundos para los cristianos es Hechos 10. Aquí Pedro tiene una visión de varios animales, tanto limpios e inmundos, y se le dice que se levante y mate y coma. Él no desea hacerlo ya que nunca había comido nada común o inmundo. Esta respuesta indica que las enseñanzas de Cristo no abolieron las leyes de lo que es limpio y lo que es inmundo. O, si lo hicieron, que Pedro ciertamente malinterpretó las enseñanzas de Cristo en cuanto a lo que era bueno para comer. En la visión se le dice a Pedro que no llame común a lo que Dios ha limpiado. La visión se repite 3 veces y deja a Pedro preguntándose acerca de su significado. Hechos 10:9-17. Muy bien, pues sí, efectivamente, este pasaje de Hechos 10 es el pasaje que más se argumenta por parte de otras denominaciones para justificar la ingesta de todo tipo de alimentos, incluyendo los animales impuros, porque hacen una mala interpretación de esta visión que tiene Pedro estando en Jope, ¿verdad? Ahí dice el capítulo 10 que Pedro a la hora sexta del día, teniendo una gran hambre, tuvo un éxtasis y en ese éxtasis aparece un lienzo atado de los 4 cabos, donde venía todo tipo de animales, ¿verdad? Limpios e impuros. Y oí una voz que dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él se resiste por 3 ocasiones. Pero esto no significaría que se está limpiando a los animales impuros, literalmente, sino más bien que Pedro es llamado para predicar el Evangelio a los gentiles y particularmente a Cornelio y su familia, aquel famoso centurión romano, que va a ser como las primicias de los gentiles en el cristianismo, ¿verdad? Entonces la visión tiene que ver
con el hecho de corregir la idea judía que se tenía de que los gentiles eran inmundos, de que los paganos eran inmundos, eran considerados como animales inmundos, exactamente. Entonces, Dios le dice, lo que Dios limpió no se refiere a los animales, sino a las personas. Cristo no murió por los animales, murió por las personas. Lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Eso por un lado. Y por otro lado es el hecho de que Pedro, ya después de que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Ya que él está al frente de la iglesia como apóstol, ya como cristiano, él seguía respetando esa ley de alimentación. Porque, pues, cuando tiene la visión, aunque la voz del cielo le dice, levántate, mata y come, él se resiste, porque hasta ese momento él no había participado de animales inmundos. Entonces, hay una doble justificación aquí para no creer que Dios estaba limpiando a los animales, sino más bien hablando de Cornelio y su familia. Muy bien. Adelante, mi hermana. Más tarde, en la casa de Cornelio, Pedro entiende el significado de la visión, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o impuro. Hechos 10:28. En ninguna parte dice que Dios quiso decir o que Pedro entendió que esta visión significa todos los animales de Dios. Al contrario, la explicación bíblica de la visión es que Dios quería que Pedro dejara de ver a los gentiles como impuros. Es irresponsable interpretar las visiones bíblicas para darles un significado diferente al que está específicamente dado en las Escrituras. Aunque el pasaje es usado para avalar el comer animales inmundos, al ser entendido como Pedro mismo lo entendió, no avala dicha práctica. Al contrario, implícitamente fortalece el argumento para que los cristianos hagan distinción entre carnes limpias e inmundas. Pedro, un apóstol de la fe, testificó después de la muerte, resurrección y ascenso de Cristo que él cumplía las leyes. Ay, ya me perdí. Sí, hermana, con calma. Es que agrandé mi cámara, Ok, mi letra y ya me perdí. muy bien. Bueno, si gusta, puede leer el último párrafo completo o lo termino de leer yo. Ah, ya entendí. Ok, Bueno, ya lo entendí. muy bien. Aunque el pecado es usado para avalar el comer animales inmundos, al ser entendido como Pedro mismo lo entendió, no avala dicha práctica. Al contrario, implícitamente fortalece el argumento para que los cristianos hagan distinción entre carnes limpias e inmundas. Pedro, un apóstol de la fe, testificó, después de la muerte, resurrección y ascenso de Cristo, que él cumplía las leyes de lo limpio y lo inmundo. Muy bien, pues es exactamente lo que estamos comentando, ¿verdad? Entonces vamos con el siguiente ejemplo más adelante. Parecería que Dios hubiera usado esta ocasión para corregir la mentalidad y las prácticas alimenticias de Pedro. Sin embargo, no es así. Nuestra próxima cita bíblica es primera carta de Timoteo 4:3-5. Enlista algunas cosas prohibidas para aquellos que se apartan de la fe, incluyendo alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos. Frecuentemente utilizado para permitir que los cristianos coman lo que les place. Este texto en realidad enseña que debemos recibir y comer con acción de gracias cualquier comida que es santificada por medio de la palabra de Dios y la oración. Verso 5. Muy bien. Voy a leer este texto porque me parece que es necesario, ¿verdad? Estamos hablando de Primera de Timoteo 4, del 3 al 5. Esta es la otra cita bíblica que se argumenta para decir podemos comer absolutamente de todo, ¿verdad? Entonces el texto dice, Primera de Timoteo 4, del 3 al 5, dice que en los postreros días, ¿verdad? Vendrían hombres que prohibirían casarse
y mandarían abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Pero aquí no está hablando Dios de comidas inmundas, está hablando de comidas limpias. Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Que algunos apóstatas o algunos herejes, ¿verdad? Iban a traer mandamientos o iban a compartir ordenanzas, como por ejemplo el hecho de no casarse o no contraer nupcias, ¿no? Y también el hecho de mandar abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participen de ellas todos los creyentes. No hay evidencia en este texto de que se esté hablando de de las carnes inmundas, ¿no? Más bien aquí habría una confrontación, ¿verdad?, con la tradición católica de que eventualmente cada año en la época de la famosa Cuaresma prohíbe, ¿verdad?, el hecho de comer carne, ¿verdad? Bueno, ya muchos conocemos la historia que tiene que ver con esta actividad religiosa que realiza la Iglesia Católica, ¿verdad? Que prohíbe ciertos días de la famosa Semana Santa y días antes de participar de carne, ¿no? Entonces, debe de alimentarse con otras dietas que no sean carne, ¿verdad? De ahí el dicho, hasta gracioso, ¿no? Cuando el pobre tiene para carne, resulta que es cuaresma, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo, ¿verdad? Claro, en ese tiempo no existía la Iglesia Católica, pero sí existían personas que torcían las escrituras y daban ese tipo de ordenanzas, como por ejemplo prohibir el matrimonio, algo que Dios estableció, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con la mala interpretación de las escrituras, porque eso lleva también a muy malas decisiones. Muy bien, vamos avanzando. Adelante, hermana. Así que este pasaje defiende el consumir solamente lo que Dios creó como alimento, y Dios nunca declaró que los animales inmundos se debían de tener por alimento. Otros textos bíblicos relacionados con los alimentos usados frecuentemente para avalar el consumo de carnes inmundas realmente trata el asunto de tradiciones humanas, no el de carnes limpias e inmundas. También en Marcos 7, 1-23 es acerca de las tradiciones de los ancianos sobre el lavamiento de manos, 7, 3, 4, y los comentarios de Jesús en los versículos 14-23 deben ser entendidos en su contexto. Además, la purificación de la que se habla en el versículo 19 es del proceso digestivo, no de la limpieza de carnes inmundas antes de ser consumidas. Bueno, muy bien. Voy a hacer un comentario aquí para, diríamos, hacer un breve resumen, ¿no? Estamos hablando de textos que se malinterpretan y que se usan como justificante para participar de carnes prohibidas, de alimentos, diríamos, inmundos, ¿no? El primero de ellos ya lo vimos, es en Hechos capítulo 10. El segundo lo acabamos de ver con Primera de Timoteo 4, del 3 al 5. Y el tercer pasaje que se usa para justificar comer de todo es el de Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7, Jesús hace una explicación detallada para criticar una tradición que no tiene que ver con la palabra de Dios, sino más bien con la tradición, válganme la redundancia, de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, ¿verdad? Voy a leer nada más los primeros tres versículos para que se conecten con lo que vamos a revisar. Dice, y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Entonces note usted el apunte de Marcos. No está hablando de la palabra de Dios,
Está hablando de la tradición de los ancianos, porque los ancianos tenían sus tradiciones a un lado, diríamos, de la palabra de Dios. Aquí está la tradición de lavarse las manos. En algunas esferas, estos ancianos afirmaban que para que la persona pudiera comer había la necesidad de lavarse 7 veces las manos para no contaminarse. Y entonces obligaban a todos a que lo hicieran. Los discípulos de Jesús comían con las manos sucias, sin hacer esa tradición. Y entonces los fariseos pensaban que estaban contaminados. Y entonces Cristo va a responder en el capítulo 7, miren, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Y entonces cuando las gentes ven este pasaje dicen, ves, aquí está muy claro, no lo que entra al hombre contamina al hombre. Sí, pero está hablando de las manos sucias, de la contaminación por no lavarse las manos. No está hablando de carnes inmundas. Eso es lo que la mayoría de la gente no puede entender. Es una crítica a la tradición que ponen los fariseos por encima de la palabra de Dios respecto de lavarse las manos, algo que no viene en el Antiguo Testamento. Bueno, ese sería el tercer pasaje sobre este tema. Ya está con nosotros nuestra hermana Tati. Vamos a invitarla. Bienvenida, Tati, para que nos también ayude con la lectura, comenzando por esta lámina, si está disponible, Tati. Buenas tardes, sí, gracias. Adelante. También en Romanos 14:14 Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Entendemos que aquí el contexto hace un contraste entre comer vegetales y carnes, 14 del 1 al 9. Esto no debe malinterpretarse al comparar entre animales limpios e impuros. Similarmente, los comentarios de Pablo en Primera de Corintios 8, todo el capítulo, y 10, verso 23-31, no se refieren a carnes limpias e inmundas, sino a alimentos ofrecidos a los ídolos. Aunque los comentarios de Pablo en cuanto a la comida se usa frecuentemente para favorecer el consumo de carnes inmundas, nosotros mantenemos que las escrituras nunca definen la carne inmunda como alimento, y aunque pasajes como Romanos 14:14 y Colosenses 2:16, los cuales hablan de alimentos, no deben ser malinterpretados en cuanto a referirse al asunto de animales impuros, Ah, inmundos. así es, así es. Sobre todo en el caso de Romanos 14, ¿verdad? Bueno, también Colosenses. Eh, en Romanos 14 es muy evidente que lo que se discute es por parte de algunos creyentes que decían que solamente deberían de comerse frutas y verduras, es decir, vegetarianos. Y otros decían que no, que podía comerse de todo, pero no de todo incluyendo lo inmundo, sino de todo lo limpio, de todo lo que Dios crió para la dieta humana. Entonces, esa es la contienda que está ahí y no hay ninguna otra, ¿verdad? Pero también este pasaje pues es utilizado por aquellos que piensan que todo se puede comer. Muy bien, gracias a ti, hermana Irma. En resumen, estos pasajes ilustran que el Nuevo Testamento contiene una cantidad sustancial de enseñanzas acerca de los creyentes y la comida, mientras que en el Nuevo Testamento nunca explícitamente repite las leyes de lo limpio e inmundo, tampoco explícitamente las invalida. Así es. Entonces, ya hemos dicho en otras ocasiones que cuando hay algo importante que Dios quiere comunicar, lo explica detalladamente, de manera repetida, con instrucciones precisas para que no haya ninguna duda al respecto. Esto lo vimos cuando hablamos acerca del sábado, ¿no? De cuyo día en la Biblia se habla desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nada se dice acerca del domingo, ni del lunes, ni del martes, ni de ningún otro día. Entonces, es lo mismo con la ley de la alimentación, ¿verdad? Lo que se dice es esto y por lo tanto no tendría por qué malinterpretarse. Si hubiera otra cosa en la mente de Dios, claramente nos hubiera dicho,
que podríamos comer de todo tipo de animales. Muy bien, vamos entonces al segundo tema de esta tarde y tiene que ver con los conflictos armados, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la posición de la Iglesia sobre guerras entre países? Si está bien o no está bien tomar las armas para defender los ideales de la nación o ante una eventual invasión. Es decir, ¿qué hacemos en estos casos, no? Y otra vez se repite la frase como resultado y no como causa de redención, ¿verdad? Esta lámina que es la general, la voy a leer yo. Dice, los creyentes deben considerar su participación en la guerra física como algo contrario al llamado humanitario de los cristianos. La pregunta que debemos considerar aquí es si las Santas Escrituras aprueban o desaprueban la participación de los seguidores de Cristo en la guerra militar. A lo largo y ancho de la comunidad cristiana, la mayoría de las iglesias e individuos contestan esta pregunta con un dudoso y calificado sí. Los discípulos de Jesús pueden tomar armas físicas para pelear por su país. Bueno, eso piensan algunos, ¿verdad? Nosotros no. Los estudiantes serios de la Biblia usualmente tienen sus dudas en cuanto a esta respuesta, reconociendo que las guerras por herencia son diabólicas y nunca son la voluntad perfecta de Dios. También consideran el menor de los dos males, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ampliar este tema. Hermana Tati. Estos estudiantes también pudieran considerar su respuesta apelando al punto de vista histórico conocido como la teoría de solo la guerra. Esta teoría enseña que los discípulos de Jesús no deben servir en cualquier guerra, sino solo en aquellas que cumplen con cierto criterio ya establecido. La Iglesia de Dios Séptimo Día es una de las pocas iglesias que mantienen una postura firme contra la guerra militar, contrario a lo que los dos parágrafos anteriores describen. No obstante, los puntos de vista de nuestra Iglesia no son completamente pacíficas, como las opiniones de aquellos que sugieren que los cristianos nunca deben usar la violencia física para resistir el mal, aun tratándose en defender a la familia o cumpliendo con los deberes como policía civil. Ujú. Bueno, ¿a qué se refiere el texto cuando dice que estos estudiantes también pueden considerar su respuesta apelando al punto de vista histórico conocido como la teoría de solo la guerra, ¿no? ¿Cuál es esta única guerra en la cual nosotros debemos involucrarnos? Pues es en la guerra contra el pecado, la guerra contra el mal, ¿verdad? Es una guerra en el ámbito espiritual, ¿verdad? En la que sí estamos inmersos. No es una guerra carnal, no se usa un armamento físico como el que conocemos, sino tiene que ver, repito, con el ámbito espiritual. Solo en esa guerra participamos. Hermana Irma. Lo reacio de parte de nuestra iglesia en apoyar la toma de armas y participar en el servicio militar a favor del país se basa en el ejemplo y enseñanzas de Cristo y se apoya en los escritos de sus apóstoles. En un breve diálogo con el gobernador romano, Poncio Pilato, Jesús pronunció estas palabras: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Unas horas antes, Jesús le había advertido a Pedro, quien estaba furioso: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. En estos dos versos, Jesús penetra el corazón de este asunto al contrastar la identidad y métodos de su reino con los reinos terrenales. En los reinos de este mundo, las naciones pelean unas contra otras con guerras y rumores de guerras. Muy bien. Cuando Cristo habla con Pilato respecto de que su reino no es de este mundo, entendemos que el reino, diríamos, espiritual al cual pertenecemos nosotros,
no surge como surgen los reinos de este mundo. ¿Cómo llegan, por ejemplo, al poder los partidos políticos en el mundo? Bueno, pues muchos de ellos llegan a través de fraudes electorales, a través del engaño, donde sobornan a la ciudadanía para que emita su voto en favor de tal o cual candidato, o también surgen a través de un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, o surgen por los intereses de los poderes económicos, ¿verdad? A nivel mundial, ¿no? Así surgen los reinos que hay en este mundo. Realmente, eh, esto sí podemos decir que es algo generalizado, ¿no? Aunque se hable de la democracia, pues de todas maneras surgen por los intereses que hay en el ser humano. Pero el reino de Cristo, ¿verdad? Este reino de los cielos, el reino de Dios, surge de una manera diferente. En tanto que los reinos del mundo surgen por el amor al poder, el reino de Cristo surge por el poder del amor. Somos cristianos porque el amor de Cristo ha triunfado sobre nosotros, sobre nuestra maldad, y nos hemos convertido en ciudadanos del reino por el amor que usó Cristo para perdonarnos, para alcanzarnos. Es muy diferente el amor al poder que hay en los seres humanos de todo el mundo, de todos los países, al poder del amor que usa Cristo para establecer su reino entre nosotros. Muy bien, hermana Tati. Naciones caen y se levantan por su fuerza militar o por falta de ellas. Se reclutan soldados al servicio de defender las fronteras nacionales o cruzándolas pone sus intereses nacionales. Todo esto es una práctica común en los reinos de este mundo. Cristo vino armado con una visión diferente del mundo, con una forma diferente de solucionar los conflictos y un reino diferente que no depende del poder físico para su apoyo y defensa. A diferencia de los reinos terrenales que gobiernan desde el lugar físico, el tronco de Cristo existe en el corazón humano y trasciende las fronteras nacionales. Jesús introdujo un reino de Dios en el cual ambas cosas, territorio y guerra, son espirituales. Sí. Voy a explicar también el concepto de guerra espiritual, ¿verdad? Para que no se vaya a malinterpretar, porque desde la década de los 90 y en la primera década del año 2000 se habló mucho de la guerra espiritual, ¿no? De este combate que está teniendo Dios en alguna parte del universo contra Satanás y sus huestes, por un lado, y Dios con sus ángeles por el otro, ¿no? Y dependiendo de cómo vaya esa guerra espiritual allá en el espacio, es como nos va a ir a nosotros aquí en la tierra, ¿no? La guerra espiritual de la que se habló mucho. Realmente esa guerra espiritual no existe. Dios no está peleando con nadie. Dios es Dios. No hay rival que pueda enfrentarse a Dios. Él no puede ser imaginado, ¿verdad? Sudando para vencer a Satanás o a sus ángeles o cosas por el estilo, ¿no? Eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? Dios es el Dios soberano, está por encima de todo. Nadie puede ni siquiera acercarse a su condición de Dios, ¿verdad? La guerra espiritual tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Con los instintos de la codicia, del odio, de la violencia, de los placeres, de los instintos propios de la carne, de la venganza, de la envidia, de la soberbia, de la jactancia, de todo eso tiene que ver esta guerra. Y para vencer en esa guerra, nosotros necesitamos del Espíritu Santo, porque es una guerra en el ámbito espiritual, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos salir victoriosos si permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe. Muy bien, adelante, hermana Irma. En el reino de Cristo que se vive en el corazón y la vida, los soldados, eh, los soldados visten una armadura diferente, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Efesios 6,
11:16. Las armas que Jesús aprueba son el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el reino de Cristo, los ciudadanos armados en esta forma están capacitados para ganar muchas victorias, amando a sus enemigos y cediendo derechos terrenales en una causa mayor, por lo cual las palabras de Cristo a Pilato, Juan 18:36-37, afirman que Él tiene un reino donde Él es el rey. Es un territorio espiritual que consiste en corazones humanos y vidas que reconocen su señorío y se rinden a Él. Todos los ciudadanos del reino de Cristo son llamados a su servicio y ellos forman su milicia. 2 Corintios 10:1-5. Dice Pablo, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿no? Estos principados y potestades, pues, es todo aquello que tiene que ver con la tentación para hacernos caer en pecado, o con toda esta cuestión interna en el ser humano, ¿no? Como le dijo Cristo a los fariseos, ¿verdad? No lo que entra al hombre contamina al hombre, ¿no? En la clase pasada, sino más bien lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina, porque de dentro del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, las traiciones y todo ese tema de contaminación espiritual. Adelante, hermana Tati. Ser ciudadanos del reino de Cristo no niega a sus seguidores su ciudadanía en los reinos terrenales. Sin embargo, les afirma que donde los deberes chocan entre sí, lo que le pertenece a Cristo toma prioridad sobre lo que pertenece al César. Y el asunto de la guerra es uno de los cuales el llamado del Señor triunfa sobre el deber de los cristianos al César. Muy bien, bueno, pues ahí está, hermanos. En un momento dado, si hay conflicto entre lo que me pide el gobierno civil y lo que me pide Dios en su palabra, yo voy a obedecer primeramente a Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos claro en la Biblia. Acuérdense cuando ya los apóstoles en el libro de los Hechos estaban al frente de la iglesia, ¿verdad? Sanan a un paralítico ahí en la puerta de la hermosa donde pedía limosna y entonces ellos son encarcelados por hacer este bien, ¿verdad? Y les prohíben que de aquí en adelante prediquen el Evangelio de Cristo. Y entonces Pedro toma la palabra y dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto entre las órdenes del gobierno civil y las órdenes de Dios en su palabra, obviamente lo que debe prevalecer es lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra es lo mejor para el ser humano y es palabra de Dios, por tanto, es una palabra perfecta, en tanto que lo que dicen nuestros gobiernos, pues muchas veces solo son justificaciones para, diríamos, alzarse con la victoria, salirse con la suya, enriquecerse, llenarse más y más de poder, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? En las guerras que lamentablemente están sucediendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Habría que tener cuidado en ese sentido. Muy bien, adelante, hermana Irma. Antes y después. En el asunto de la guerra militar existe un contraste notable entre las prácticas de Israel, el pueblo de Dios y la iglesia. Bajo el antiguo pacto, Dios autorizó a Moisés, Josué, David y otros líderes de hacer guerra física contra las naciones que habían corrompido la tierra de Canaán con sus pecados o que estaban amenazando al pueblo de Israel con invasión y servidumbre. Sin embargo, bajo el nuevo pacto no existe ninguna nación en la tierra que tenga la autoridad de Dios para someter a otras naciones o apoderarse de su territorio, llevando a cabo una guerra. Tampoco Jesucristo autorizó a sus seguidores a servir en los ejércitos de ninguna nación terrena involucrada en guerra. Muy bien. Sí tenemos aquí, hermanos y hermanas, la necesidad de responder a esta cuestión, porque no negamos que en el Antiguo Testamento Dios mismo
habla con Moisés para que, diríamos, saque al pueblo de Egipto y Dios va a intervenir directamente para matar a los enemigos de Israel. Pasa también con Josué, con David, pasó también con Saúl, a quien Dios ordenó también terminar con el pueblo de los filisteos. Y sí vemos las guerras que se dan en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento no aparecen. Acuérdense que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. El antiguo pacto cumplió sus propósitos, pero no resolvió el problema del pecado de la humanidad. El antiguo pacto era solo una sombra de una realidad mayor, ¿verdad? Y en ese sentido, ya en Cristo lo vemos claramente, ¿no? Cristo dice en su palabra, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y acá en el Nuevo Testamento dice, amarás a tu prójimo y también a tu enemigo. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer, ¿verdad? Entonces ya cambia mucho la perspectiva. Ahora, ¿por qué Dios mandó a sus líderes para que combatieran físicamente contra los pueblos ahí establecidos? Bueno, es una pregunta difícil, ¿verdad? Sin embargo, algún día, ¿no? Sabremos cuál fue la razón. Yo, por ahora, pudiera decir que todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Y especialmente del Antiguo Testamento, está, diríamos, descompuesto, ¿no? Hay una descomposición total del ser humano, total, no incipiente, ¿no? Una descomposición total. ¿Qué pasó con el mundo antidiluviano? Pues Dios tuvo que acabar con él porque el pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal. Salían de un pecado solo para entrar a otro. Había una perversión completa en los seres humanos. No hay nada que redimir, no hay nada que rescatar. O terminas con eso o habrá de seguir contaminándose la humanidad, porque lo que hay en ellos es de continuo solamente al mal, ¿no? Entonces, Dios ve a Noé con su familia y los libra en el arca por el diluvio que viene. Pues, si tenemos eh, en una caja dos o tres manzanas que están echadas a perder, tenemos dos opciones. Número uno, o sacamos las que están echadas a perder y salvamos a las demás, o dejamos que todo se eche a perder, ¿no? Es una explicación muy personal, en mis propias palabras, para explicar un poco lo que pasa en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Bueno, que vivían en una perversión permanente, ¿verdad? Los sodomitas querían tener relaciones íntimas con los ángeles que habían llegado de visita a la casa de Abraham. Entonces Dios los va a aniquilar, porque no hay nada que se pueda redimir, todo está echado a perder, ¿no? Hay un estado de podredumbre. También así con los otros pueblos de Israel. Israel va a llegar a la tierra prometida para establecerse como una nación modelo, como una nación ejemplo, para que Dios pueda alcanzar a otras naciones a través de ellos. Pero antes tiene que haber una limpieza, porque de lo contrario Israel va a terminar siendo igual que los demás. Y entonces Dios, ¿verdad? Decide que Israel tome las armas para que pueda defenderse de sus enemigos, ¿no? Y es lo que se está viendo hoy también en la guerra de la Franja de Gaza, ¿no? Donde, de acuerdo con el pueblo de Israel, están ellos tomando las armas para defenderse de sus enemigos, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con las guerras, como las vemos ahorita, ¿no? Conflictos bélicos. Nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, decimos que lo mejor es amar al prójimo, incluyendo a los enemigos,
y decimos no a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, porque la violencia solo genera violencia y trae mucho dolor y sufrimiento a muchísima gente inocente. Ese es el razonamiento que usamos, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel y también los de Gaza piensan de manera diferente. Por eso es inminente la segunda venida de Cristo, ¿no? Para poner orden en este mundo que no se libra todavía 100% de las consecuencias de la caída en pecado. Más bien vamos acercándonos cada vez más a la condición del mundo antidiluviano, de cómo vivían aquellas gentes, de continuo solamente al mal. Nos estamos acercando como en los días de Noé. Nos estamos acercando a la época de Sodoma y Gomorra. Pero Cristo viene antes. Esa es la buena noticia. Muy bien, adelante, Tati. Llévale la botella. Vemos contraste en las palabras de Jesús, quien dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 43 al 44. Jesús no marcó la línea entre una nación y otra, sino que entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, Él enseñó a hacer tesoros en el cielo, no en enfocarnos en las posesiones terrenales que pueden ser robadas por los ladrones o tomadas por los ejércitos. Él dijo a sus seguidores que huyan de Jerusalén cuando la tuvieran cercada, no que participaran en su defensa. Él predijo que habría persecución de los creyentes y dijo que algunos serían puestos a muerte, pero ofreció muy pocas indicaciones de que deberíamos autodefendernos contra esa posibilidad. Muy bien, bueno, pues aquí está aclarándose cada vez más el pensamiento de Cristo sobre los conflictos armados. Hermana Irma. Al contrario, Jesús declaró que si alguien quiere tomar tu túnica, le dejes tener tu capa también. Si alguien quiere obligarte a llevar la carga, 1 kilómetro, llévasela 2. En el mismo contexto también dijo, pero yo os digo, no resistan al mal. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, 39, 41. Jesús enseñó que sus discípulos deberían pagar impuestos. Dad pues al César lo que es de César. Mateo 22, 21. Aunque el César no siempre los use honorablemente, los gobiernos humanos juegan un gran papel de proveer seguridad para sus ciudadanos. Romanos 13, 1, 7. Aunque Pablo no está diciendo que los cristianos deberían unirse a un sistema militar que brinde seguridad nacional, ya que hacerlo entraría en conflicto con las enseñanzas y prácticas de nuestro Señor. Por medio del Espíritu Santo, Cristo nos llena de poder para ganar el corazón de otros al rendirse en amor al Evangelio y no ganándoles con nuestros ejércitos. Así es, ¿no? Ahí está la recomendación de Cristo. Tati. ¿Cómo debemos entender todo esto en el siglo XXI? ¿Debemos asumir que podemos participar en los conflictos militares como cualquier otro ciudadano? ¿O debemos buscar y abrazar la perspectiva de Jesucristo para los ciudadanos del reino de Dios? Para estar seguros, la vida y enseñanza de Cristo tienen una medida diferente de la práctica común en varios asuntos. En lugar de seguir a una multitud y hacer el mal, los hijos de Dios escogen seguir las enseñanzas de Jesús y su ejemplo. Amén. Muy bien. Hermana Irma. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:3-5. Agradecidos por las bendiciones de la herencia nacional y fortaleza, los cristianos deben considerar la gracia y la verdad de Jesús como bendición mucho más grande. Aquellos que confían en las armas carnales y en la fuerza militar para ser defendidos, quizás están olvidando la mayor seguridad que se encuentra en el Dios de los cielos. Cada seguidor de Cristo se ha guiado por la palabra de Dios y su Espíritu para discernir la voluntad del Señor en este asunto. Muy bien, pues aquí concluimos, mis queridas hermanas y hermanos que participan de este curso. Mañana termina nuestro curso sobre doctrinas distintivas con este interesante tema de los días extrabíblicos. Vamos a ver cuáles son los días de guardar, diríamos espiritualmente, y aquellos otros días que tienen cierto disfraz de religiosidad, pero que en el fondo son días paganos, ¿no? Entonces, gracias mis hermanas por su colaboración en esta clase. Ya mañana es la última, si Dios lo permite. Nos vemos para concluir nuestro curso. Un abrazo, Dios les bendiga. Claro que sí, mi hermano, Dios mediante. Un abrazo. Amén. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, Saludos. gracias igualmente.